Esta es una planta adaptativa. La distribución, tamaño y el carácter de los espacios se adapta a las medidas que conforman el área total del rectángulo. Un equipo de personas propone los parámetros, qué espacios podrían tener y cómo amoblarlos. Las distintas opciones las diseñó un computador siguiendo estas condiciones. Mi nombre es Andrés Posada y en este video vamos a ver escenarios sobre el uso de la inteligencia artificial en diseño de construcciones. También cómo puede tomar nuevos papeles, hacernos adquirir nuevos papeles a nosotros o eliminarnos de la ecuación por completo. El artista y diseñador Sebastián Errázuriz puede ser la persona que se ha aproximado de manera más crítica al asunto de la inteligencia artificial en el diseño y la arquitectura, no pensando tanto en la tecnología en sí, sino en la posibilidad de que haya un cambio de roles debido a ello. But I think it's important that architects are warned as soon as possible that 90% of their jobs are at risk. The reasons are quite simple. Basically, architecture is one of those fields of work in which it takes 2 to 3 years to develop a single project. Chances are you'll be struggling to find the client who is willing to trust you with their most important investment in life. The one thing we never think about is that with technology and the speed at which machine learning is developing, experience is an enormous component that you cannot fight against. It's almost impossible for you to compete with any kind of machine that can immediately have 10x, 50x, 100x, 1000x, a millionx your experience. The thing is, we're not that special, and chances are your creative output isn't that incredible either. The reality is that we already have enormous quantities of data, enormous quantities of blueprints and models of hundreds of thousands and millions of houses that have already been developed. Why do I need a new one? Why do I need someone who's never built a home before, or who's only built 10 or 20? To try and come up with a new original combination of the same set of requirements for a relatively similar area. What can you do? Well, architects are pretty smart people with incredibly advanced spatial intelligence and the ability to understand systems. Go after the same systems that took your job. Go into tech. Understand that those same spatial capabilities can be used in more abstract ways to be able to coordinate giant systems and develop and design the systems of tomorrow at a digital level, working with other types of engineers, not the ones who will pour cement, but the ones who will write code. Los invito a ver ambos videos completos en su cuenta de Instagram. En ambos videos se toma como inevitable el cambio que nos va a traer la inteligencia artificial y propone que como profesionales tomemos las riendas de esto antes de que lo haga cualquier otra persona. De eso dependería no solo el trabajo de los que vivimos para diseñar edificios, también impondría la forma en la que la gente vivirá de ellos. Aunque una inteligencia artificial se puede programar para una multitud de cosas, en la construcción puede llegar a tener dos papeles que se ven claramente. Una como una herramienta de análisis previo o de análisis permanente a lo largo de un proyecto, y la otra como una herramienta generativa, que puede dar opciones de esquemas básicos o puntuales de diseño eventualmente para un edificio. Un análisis previo de los sistemas que van a moldear la forma del edificio es, generalmente, la génesis del proyecto de construcción. Esto puede variar en complejidad ampliamente dependiendo del propósito, la cantidad de gente que interactuará con el edificio, y toma bastante tiempo y cuidado. En esto también entrará a jugar estándares y normas locales, localización según el viento, el sol, accidentes geográficos, construcciones cercanas, etc. Es muy común que este análisis previo sea lo que determina el diseño conceptual general del edificio, y todo lo que se puede automatizar desde este punto será tiempo que el equipo de trabajo se va a ahorrar. Diseñar un edificio complejo puede tomar años. Cualquier recorte de tiempo y de costes lo agradecerán los que participan, invirtiendo dinero y tiempo en el proyecto. En esto, la inteligencia artificial actuaría como un asistente de diseño. En la medida que, dando un análisis previo, después se podría seguir con el diseño como se hace tradicionalmente, pero teniendo un ahorro importante en recursos, recursos humanos, de tiempo, de dinero, cuando se recorta el proceso dramáticamente.
Después viene el proceso de exploración y generación, donde un computador brilla por su capacidad de iterar o repetir, teniendo como insumo el análisis anterior, los parámetros y bias o preferencias que se inserten antes de comenzar. El computador puede comenzar a diseñar una y otra y otra y otra vez, hasta que llegue a un resultado donde se cumplen todos los requisitos que se le pidieron en un principio. Se puede empezar con una forma cualquiera y el computador paso a paso va a intentar algo, va a evaluar si esto se acerca a los objetivos y después hará lo mismo con el resultado. Esto lo puede hacer miles de veces o millones si se tiene la capacidad de procesamiento y el tiempo a su favor. Es como simular el proceso evolutivo de un animal, agregando pequeñas mutaciones cada vez, eliminando las que no son útiles y manteniendo las que prometan acercarse a los objetivos fijados. Esto también significa que si se varían estos objetivos, podemos lograr algún grado de personalización. Imaginen un edificio de 100 apartamentos. Si cada persona antes de iniciar propone preferencias distintas para su futuro hogar, una máquina no tendría problema en procesar cada uno. El número de habitaciones, la cantidad de radiación solar que recibe, el ruido externo, distribución y cantidad de habitaciones, etc. 100 apartamentos distintos y a la medida, sacados de miles de iteraciones sin aumentar el tiempo y el trabajo de personal, suena como un objetivo interesante. Para lograr variación en todo caso, un computador tiene que considerar los resultados anteriores para crear uno nuevo, una cadena de marco, donde cada operación dependerá de la anterior, no de un logaritmo totalmente fijo. Esto también disminuye resultados recurrentes. Por otro lado, al hacer una iteración, nadie puede saber si va a ser exitosa antes de que ésta sea creada. Entonces el método se vuelve una serie de apuestas, donde se trabaja con la operación que tenga más probabilidad de éxito, según lo que ha pasado en iteraciones anteriores. Este es el método Monte Carlo, llamado así por el famoso casino en Mónaco. Si en un futuro llegamos a un punto donde sea inevitable usar la inteligencia artificial, hay dos escenarios que quisiera ver en este video que dependen de quién está usando y quién está programando el computador que está colaborando. Por un lado, si la inteligencia artificial se desarrolla y aplica en cada estudio que se dedique a diseñar edificios, la base de parámetros que tiene dependerá de las personas que están utilizándola. Dependiendo del estilo, prioridades y preferencias de cada oficina, el programa cambiará y se volverá un adherente a la idiosincrasia de su estudio, sirviendo como una herramienta para ahorrar recursos en cuestiones de análisis y procesos de generación inicial del diseño. Si por el contrario este tipo de tecnología se convierte en algo que solo unos pocos consultores pueden ofrecer, puede ser por cuestiones de licenciamiento, costos, capacidad técnica, etc., corremos el peligro de mantener los parámetros que ellos dispongan para guiar el trabajo de las prácticas de diseño en algún país, región, continente o puede incluso centralizarse en un solo lugar para todo el mundo. Si al final representa un ahorro significativo en tiempo y dinero, puede incluso que se empiecen a desechar diseñadores y dejen a este robot ser su reemplazo. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado y que lo compartan si les parece que fue interesante y puede ser interesante para alguien más. Hasta luego.